Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Leyendo la palabra, pues me encuentro con un texto y con una enseñanza del Señor que me gustaría transmitirla en el día de hoy. Es algo muy importante, algo esencial para nosotros los creyentes. Se encuentra en Efesios 4 del 17 en adelante. Y en el encabezado dice la nueva vida en Cristo. Qué importante es, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este texto y que podamos compartir. Podemos compartir la palabra en el día de hoy y aprender un poquito más de ella. Algo tan simple, tan fácil como lo que vamos a leer, pero tan difícil de llevar a cabo al completo. Fijaros, lo que nos dice la palabra del Señor, piensa que te lo está diciendo a ti directamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que andan a su manera, que viven a su manera. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia que ellos tienen es porque tienen el corazón muy duro, aquellos que no quieren recibir a Cristo. Es decir, esto requiere en el Señor que ya no andemos. Es decir, que ya no andemos, que ya no vivamos, que ya no actuemos, que ya no hagamos lo que hacen los gentiles, la gente que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que no han confesado que tiene a Cristo como su Salvador, que ya no podemos vivir igual, que ya somos diferentes, que ya tenemos que actuar de otra manera. Y el Señor nos lo dice claro. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, nosotros, si realmente hemos oído a Cristo, hemos aprendido de Jesús, ya no podemos vivir como vivíamos antes, como viven hoy en día los gentiles, como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Porque si en verdad lo hemos oído y hemos sido enseñados por su palabra, conforme a la verdad que está en Jesús, ya no cabe que nosotros sigamos viviendo como vivíamos antes. Tenemos que seguir cambiando. Tenemos que intentar que el Señor nos ayude a ser diferentes. Porque dice la palabra del Señor que estamos en este mundo, viviendo en este mundo, en medio de los gentiles, en medio de mucha gente que no quieren saber nada de Dios. Pero nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no se encuentra aquí, sino se encuentra en los cielos. Pero mientras tanto estemos aquí, tenemos que dar buen testimonio y no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Tenemos que cambiar. La gente que nos rodea tienen que ver ese cambio. Y ya no solamente por la gente que nos rodea, porque a la gente que te rodea le puedes engañar. A mí me puedes engañar. Pero al Señor, a Jesús, nunca lo vas a poder engañar, porque Él es omnipresente, pero también es omnisciente. Él sabe perfectamente cuando está diciendo algo
que es verdad, o cuando estás diciendo algo que es mentira, o cuando estás haciendo algo bueno, o cuando estás haciendo malo, o con qué intención estás haciendo las cosas. Es decir, a mí me puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces el Señor nos pide que ya no seamos como los gentiles, que ellos vivían a su manera, con su mente entenebrecida, ajeno de las cosas de Dios, por ignorancia, pero nosotros ya no somos ignorantes. Ahora tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Ahora debemos vivir diferentes. Vamos a seguir, si te parece, con la palabra de Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de pecado. Mas vosotros no habéis aprendido así, como hemos dicho antes. Si seguimos con el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es verdad, hermanos. A veces no nos damos cuenta. Pero la única forma de poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios es poder despojarnos cada día de ese viejo hombre. Quitarlo de nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, como vivíamos antes, como éramos antes, ya no podemos ser. Tenemos que despojarnos todas esas cosas que había antes en nuestra vida. Si antes en nuestra vida había malas palabras, si antes en nuestra vida había mentiras, si antes en nuestra vida había vicios, si antes en nuestra vida había cosas que no le agradan a Dios, ahora, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, tenemos que coger y despojarnos de todo eso. Despojarnos de todo eso. Del viejo hombre, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es tu yo interior. Es decir, el que cuando tú quieres gobernar tu vida, cuando quieres gobernarlo tú mismo y no dejas que Cristo sea el que te gobierne. Eso está viciado. Tú estás viciado. Y la única forma de corregirte es despojándote de ese viejo hombre y dejando que Cristo viva en ti y reine en ti y gobierne tu vida. Por mucho que yo te predique y te diga que tienes que cambiar, que tienes que quitar todo aquello que traes del mundo, que todavía sigue en ti, si tú no lo haces, si tú no te comprometes a hacerlo, es imposible que el Señor pueda hacer esa obra en ti. Tú tienes que poner de tu parte. El Señor nos dice que Él nos va a despojar de ese viejo hombre. No. Nos dice que nos despojemos nosotros. Es decir, que tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y empezar a dar testimonio a todo el que nos rodea. ¿Para qué? Pues para muchas cosas. Pero la mejor es para que el Señor sea glorificado. También para que tu familia sea bendecida. También para que tu vida sea bendecida, para que tu trabajo sea bendecido, para que tu corazón sea bendecido, para que tú seas muy bendecido. Para poder ser bendecido, te tienes que despojar de ese viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos engañosos y nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Es decir, nos tenemos que renovar. El Espíritu nos tiene que renovar. Y dice el versículo 24, primero que nos despojemos.
Y luego, que nos vistamos de qué, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando, ¿qué? Desechando la mentira. Qué bueno. ¿Cuánto daño hace la mentira, hermanos? ¿Cuánto daño hacen medias verdades? ¿Cuánto daño hace esas cosas al creyente? ¿Cuánto daño hace eso a la iglesia? ¿Cuánto daño nos hace eso a nosotros mismos? Tenemos que desechar la mentira. ¿Por qué? Porque a mí me puedes mentir, al hermano le puedes mentir, a la hermana la puedes mentir, pero al Señor no lo puedes mentir. Tenemos que desechar la mentira de nuestra vida. Tenemos que hablar verdad, cada uno con su prójimo. Es decir, no podemos mentirle al hermano. Tenemos que decirle la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Hay que decir la verdad siempre. Pero la verdad argumentada, no tu verdad. Me hace gracia porque mucha gente se creen que diciendo las cosas simplemente ya están arreglando las cosas. Porque se creen que están diciendo su verdad. No, la verdad argumentada, es decir, la verdad con la palabra de Dios. No encubriendo nada. Encubrir las cosas es mentir. Decir solamente lo que te conviene y no decir lo que no te conviene también es mentir. La verdad solamente tiene un camino y al final sale a relucir porque el Señor lo saca todo a relucir. No mientas. Di siempre la verdad. Siempre. Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, ¿cómo nos vamos a mentir los unos a los otros si somos un cuerpo que la cabeza es Cristo? Y cada uno somos parte de ese cuerpo precioso en el Señor. Dice así en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Qué gran verdad es esta. Qué gran verdad. Airaos, es decir, me puedo molestar por algo, pero yo no me puedo ir a la cama, a acostarme enfadado con un hermano. Tengo que solucionarlo antes. Y la mejor forma de solucionarlo es pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Aunque tú creas que en tu verdad tú llevas la razón, pide perdón y el Señor te va a ayudar. Pide perdón, que eso cubre multitudes de pecados. Pide perdón. No cuesta tanto trabajo. Dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pide perdón, no cuesta tanto trabajo pedir perdón cuando te equivocas. Aunque tú pienses que llevas y que tienes la razón, tienes que tener empatía con el hermano y pedirle perdón. Pide perdón. No demos lugar al diablo a que pasen los días y estemos enfadados el uno con el otro. Al revés. Rápidamente tenemos que arreglar las cosas. Siempre en amor, en cariño. No se pueden decir las cosas con palabras feas, con palabras directas. Vamos a decir las cosas con amor, con cariño, unos con otros. Si a mí me ha sentado mal algo de un hermano, voy a él y hablo con él. Qué importante es ir al hermano, mirarle a los ojos y que él te mire y poderle decir, hermano, siento, esto no me ha sentado bien, lo siento, me gustaría hablarlo contigo. Y lo hablamos y el Señor, con su Espíritu Santo, nos ayuda. Y se acaban todos los problemas.
Airaos, sí, me puede molestar algo de un hermano, pero no pequéis, no os enfadéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no os acostéis enfadados, no deis lugar al diablo, porque de un montoncito de arena el diablo hace una montaña y ese enfado cada vez es más grande. Y es una pena y es una tristeza que hermanos estén enfrentados unos con otros cuando son un mismo cuerpo. Cuando son un mismo cuerpo. Sigue diciendo el versículo 24, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, que no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Qué precioso es esto, hermanos! ¡Qué precioso! El que robaba, que no robe. No robe más. Eso lo tenemos claro. Pero nos dice que trabajemos, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que trabajando podamos compartir con el que padece necesidad. Es que quiero hacer un énfasis en el que padece necesidad. Quiero decirte que tenemos que ser fieles a su palabra. Que tenemos que buscar ayudar a las personas que tienen necesidad. Pero no deje que nadie te engañe. Tu trabajo lo estás haciendo como para el Señor. El salario que te da tu jefe es un salario que el Señor te regala. Es decir, todo lo que tú tienes es del Señor. Todo lo que tú tienes es de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. Entonces tenemos que saber administrar bien lo que el Señor nos da. Y es por eso que antes de ofrecer nuestra ayuda, tenemos que orarle al Señor y saber quién es el que está realmente necesitado y quién es el que no está necesitado. Sí, hermano, sí. Hay gente que no está necesitada, que tienen y piden. Claro, no te estoy diciendo dentro de nuestra iglesia, no te estoy diciendo dentro de la iglesia, que también pueda haberlo, pero no te estoy hablando de las iglesias. Te estoy hablando de la gente del mundo. Te estoy hablando de la gente que vienen a las iglesias para pedir, para aprovecharse. Y tenemos que ser astutos. Tenemos que ser inteligentes. No negarle a ningún necesitado nada. Pero que ese dinero que el Señor te ha regalado y ese dinero que tú tienes en tu corazón para dárselo a otros hermanos, que realmente se lo dé al que lo necesita. Y para eso tienes que dedicarle tiempo. Observar a esa persona. A ver qué vida lleva esa persona. A ver si realmente necesita esa persona ayuda o no la necesita. Que una vez que tú le ayudas y a ti te ha engañado, no tengas problema tampoco. Porque el Señor sabe todas las cosas y el Señor te va a bendecir. Allá Él, con lo que hace, con la ayuda que le damos. Yo cuando le doy a alguien que veo en la calle dinero, pues lo dejo en las manos del Señor. Yo sí me dejo llevar mucho por lo que el Señor me pide. Es decir, si yo voy por la calle y veo que esa persona realmente me dice el Espíritu que necesita que la ayude, yo hago todo lo posible por darle algo. Pero también hay veces que he pasado por al lado de gente y no le he dado nada porque no he sentido, porque lo he visto con una caja de vino al lado, porque lo he visto con un cigarro en la boca y está en la puerta del día con una caja de vino y un cigarro en la boca.
Y eso no es algo necesario. No sé si me estás entendiendo. No quiero decirte que no le ayudes a nadie. No quiero decirte que el ayudar está mal. Quiero decirte que tenemos que ser inteligentes y saber a quién ayudarle y a quién no necesita de nuestra ayuda. Tenemos claro esto, ¿verdad? Sigamos adelante. Porque el Señor nos dice en el versículo 28 para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, no con cualquiera, sino con el que realmente padece necesidad, con el que realmente necesita de nuestra ayuda. Ahí estamos nosotros para ayudarle, al que necesite de nuestra ayuda. Pero el que no la necesita, no le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar que lo necesita de verdad. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. Es decir, que no entremos en ninguna disputa, no entremos en ninguna conversación que no sea de edificación del uno con el otro. No entres en reproches. No entres en nada, hermanos. No entres en nada que pueda desagradar a Dios. Que toda palabra sea para edificación, para levantarnos los unos con los otros, que las palabras que tengamos los unos con los otros sirvan de exhortación, sirvan para levantarnos, sirvan para acercarnos más al Señor, no para reprochar, no para pedir, no para nada, sino para eso, hermanos, para ayudarnos los unos a los otros, que para eso estamos. Y no sabéis el daño que hace el músculo más pequeño que tiene el ser humano, que es la lengua. El más pequeño, pero el más dañino. Con la misma lengua se puede utilizar para maldecir que para bendecir. Para criticar que para elogiar. Escoge lo mejor. Coge lo mejor, quita toda palabra corrompida de tu boca, quita toda queja de tu boca, y que todo lo que tú promulgues por ahí sea de edificación y que ayude, hermanos, que ayude esas palabras a los demás y que no entristezca. Si tú crees que tiene una palabra, aunque tú lleves toda la razón del mundo, si tú crees que tus palabras van a hacer entristecer a los hermanos, no lo digas, cállate la boquita. Pídele al Señor por esta persona, pero no la entristezca. Nosotros con la lengua tenemos poder para hacer reír a los demás, pero también tenemos poder para hacer llorar a los demás. Con nuestras palabras corrompidas, nuestras palabras feas. Tenemos que cambiar. Yo el primero. No lo estoy diciendo por ninguno en concreto de vosotros, lo que me estáis escuchando. No lo estoy diciendo por nadie en particular. Lo estoy diciendo por mí. Por mí, porque el Señor es el primero que me lo pide a mí, todas estas cosas. Entonces, si el Señor me lo pide a mí, yo quiero compartir con vosotros lo que el Señor me está pidiendo hoy. Eso es lo que me está pidiendo el Señor hoy. Que cada vez que entre una conversación sea una conversación de edificación. Una conversación que ayude a los demás. Que ayude a los demás. Y dice, y no, en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezcamos.
con todas estas cosas. Despojémonos del viejo hombre y no lo entristezcamos con estas cosas que estamos haciendo todavía, que no deberíamos de hacer. No entremos en disputas unos con otros. No entremos en palabras deshonestas. No entremos en reproches. No entremos en nada de eso. Quítese todo después, todo ese viejo hombre. ¿Para qué? Para no contristar, para no entristecer al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no se entristezca y no mengüe, sino que haciendo lo contrario, nos llene con su palabra. Nos llene, pero bien llenos de Él, y tengamos ese gozo que el Señor nos da cuando hacemos las cosas bien. Dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El domingo cantamos una alabanza en la iglesia de Dos Hermanas. Quítense de vosotros toda amargura, nos dice. Y nosotros cantamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pueden venir aflicciones, pueden venir problemas, pueden venir tentaciones, pueden venir muchas cosas. Pero un corazón que tiene a Cristo no puede estar todo el día triste. No puede estar todo el día amargado. No puede estar todo el día amargado. Tenemos que animarnos por muchas cosas que vengan. Tenemos que descansar. Nuestra fe tiene que salir a relucir en estos momentos difíciles. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros todo enojo. No podéis estar siempre enojados. No puede ser siempre enfadados. Toda ira. No podemos tener ira contra nadie. Toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítense todo aquello que teníamos antes de conocer a Cristo. Quítate cuando nos despojamos del viejo hombre, porque el viejo hombre cuando viene a nosotros es cuando viene amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero cuando nos quitamos del viejo hombre es cuando el Señor nos cambia y nos quita todo eso. Y en vez de haber amargura y felicidad, y en vez de haber enojo, hay empatía. En vez de haber ira, hay comprensión. En vez de haber gritería, hay palabras suaves y preciosas. En vez de haber maledicencia, hay benignidad. Y toda la malicia que había en nosotros se va yendo con la ayuda del Espíritu Santo. Y termino diciendo, en el versículo 32 nos dice, antes ser benignos unos con otros, ser buenos unos con otros, no buscar su propia bienestar, sino el bienestar de los demás. Ser buenos unos con otros, tenemos que ser buenos los unos con los otros. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Podemos estar siempre enfadados unos con otros. No podemos estar viendo los fallos de los demás. No podemos estar viendo lo malo de los demás. Al revés, tenemos que estar viendo lo bueno de los demás. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Que nos equivocamos, claro, pero tenemos que tener ese perdón genuino que solamente nos lo da Dios. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros hemos sido redimidos, perdonados por Cristo, por el Señor, y no nos lo merecemos. ¿Cómo nos vamos a perdonar nosotros al prójimo? ¿Cómo no nos vamos a perdonar los unos con los otros? Tenemos que perdonarnos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Y que se note con nuestros frutos que el Señor está actuando en nosotros. A mí, a todo el mundo lo puedes engañar. Al Señor jamás lo engañará. Que Dios te bendiga y espero que sea de bendición esta palabra para ti.